Chicos y chicas, ¿qué tal habéis llevado la Semana Santa este año? ¿Habéis comido muchas torrijas? Porque ir de procesiones me parece a mí que no, ¿verdad? Esta Semana Santa ha sido bastante especial. Creo que no ha habido ninguna como esta en muchísimos años. Bueno, ¿y cómo se originó la Semana Santa? ¿De dónde viene esta tradición? Bueno, pues vamos a ir primero al origen de la Semana Santa. Y este origen viene sobre todo por el intentar acercar esos últimos días de la vida de Jesús, de la pasión de Jesús, al fiel. Porque tenemos que tener en cuenta que antiguamente las liturgias se hacían en latín, se hacían de espaldas al fiel, mirando hacia el retablo y el fiel detrás, y al fin y al cabo era una liturgia compleja de seguir. Además era cantada, duraba muchas horas, con lo cual lo que se intenta es acercar esta religión, sobre todo estos últimos días de Jesús, al fiel. ¿Y cómo lo hacen? Pues al principio lo hacen en torno a una especie de obras de teatros que se hacen en las iglesias o fuera de las iglesias, en el entorno, y es una manera de representar lo que dice la Biblia que ocurrió en esos días, y de esta manera se acerca esa religión al fiel. Pero también tenemos que tener en cuenta que a partir del siglo XV es cuando empiezan y se hacen más fuertes las cofradías y hermandades. ¿Y qué son estas cofradías? Pues son unas organizaciones de personas en torno a algo que les une. Puede ser un patrón, como puede ser un santo, o puede ser también en torno a un gremio, es decir, unas mismas personas que se dedican a lo mismo y se unen. Se unen por dos cuestiones. Una, por estar apoyándose los unos a los otros en diversas cuestiones, como pueden ser enfermedades o también, como he dicho, en los gremios a nivel económico y empresarial. Pero también se unen para vivir de una manera conjunta esta pasión de Cristo. Y entonces esto se une con esas representaciones que se hacían sobre la pasión y los últimos días de la vida de Cristo. Pero posteriormente se empieza a procesionar reliquias y cruces por las calles de los pueblos y las ciudades. Bueno, ¿y cómo pasamos de estas procesiones de reliquias a estas procesiones que son las que conocemos ahora de escenas totalmente reales de la vida de los últimos días de Jesús? Bueno, pues en esto tiene mucho que ver un señor en el norte de Europa, en Alemania, que se llama Lutero. Este señor era sacerdote y estaba en contra de ciertas cuestiones de la religión católica, como eran ciertos excesos y exuberancia y riqueza que había dentro de la religión. Entonces lo que hace es que crea una lista con una serie de sugerencias que dice que a partir de ahora se tendrían que tener en cuenta. Y con esto se rompe la religión cristiana, se rompe en dos. Parece una cosa muy anecdótica de una persona que clava un papel en la puerta de su iglesia, pero al final Lutero va cogiendo muchos adeptos, seguidores, y lo que hace es que Europa se parte en dos. Por un lado, sobre todo el norte de Europa, con el protestantismo de Lutero, y por otro lado, los católicos, que digamos estamos dentro, los españoles, los franceses y los italianos sobre todo. Entonces, esta división crea una lucha dentro de la Iglesia y se va a crear la contrarreforma, es decir, para luchar contra la reforma de Lutero, la religión cristiana hace una reunión, un concilio, que se llama el Concilio de Trento, a mitad del siglo XVI y crea una serie de su reforma a la que llama contrarreforma porque va en contra de la reforma de Lutero. Es un poco liosos los nombres, pero si lo piensas tiene mucho sentido. Lutero hace una reforma, pues ¿qué es lo que hace la Iglesia? Ir en contra de esa reforma, hace una contrarreforma. ¿Y en qué se basa la contrarreforma de la Iglesia Católica? Pues todo lo contrario de lo que decía Lutero. Lutero establecía sobre todo que la religión era algo bastante íntimo y que en realidad era algo entre el fiel y Dios. Pues para los católicos es todo lo contrario, son una serie de sentimientos que tenemos que expresar.
Eso es lo que quiere la Iglesia. Por eso también se va a basar en el arte, lo va a utilizar para conmover al fiel, para remover esos sentimientos, ya sean buenos, como puede ser una virgen con un niño, algo tierno, o horribles, como puede ser el mismísimo Cristo crucificado, al que vemos y nos horroriza ver el sufrimiento que está pasando. Eso es lo que se hace con la Contrarreforma. Y claro, todo esto casa muy bien con la Semana Santa, porque aunque había ya estas procesiones ya desde el siglo XV, es a partir del siglo XVI y sobre todo del XVII, cuando tiene su máximo apogeo, cuando más se hace, se empiezan a encargar una serie de esculturas, casi todas en madera, para crear esas imágenes para procesionar. Van a ser imágenes bastante reales, muy efectistas, es decir, que va a crear un efecto muy fuerte en la persona en lo que está viendo, ¿vale? Entonces, lo que se va a hacer es encargar una serie de imágenes de madera, policromadas, totalmente detallistas y realistas, que van a ser la que luego nos van a servir para procesionar en Semana Santa, pero mientras van a estar en las iglesias y nos van a conmover. Lo que quiere la religión católica en este momento de la Contrarreforma es que el fiel, al entrar en una iglesia y ver todas estas imágenes, se conmueve y digamos, como que llama a sus sentimientos, a lo que sentimos por dentro, y no se quede sobre todo indiferente. Lo último que quiere la religión en este momento es que tú entres en una iglesia y te quedes como si no hubieses visto nada. Lo que quiere es que te conmueva, para bien o para mal, pero que te conmueva y que te haga ser creyente y que te mueva esa fe a través de estas imágenes. Y claro, esto es estupendo para la Semana Santa, por eso empiezan a encargar estas imágenes y las procesionan. Y estas imágenes van a tener una especie de criterio que va a dividir en dos escuelas dentro de España. Por un lado va a estar la escuela castellana y por otro lado la escuela andaluza. Son dos maneras de hacer estas imágenes de Semana Santa, pero que son parecidas, pero tienen ciertas diferencias. En la escuela castellana, con Gregorio Fernández y Alonso Berruguete, es unas esculturas muy realistas, en las que va a haber exceso de sangre, de heridas, de dolor. Va a ser a veces incluso muy cruel. La escuela andaluza, sin embargo, va a ser más dulce. Estamos hablando de Martínez Montañés, de Pedro de Mena y de Alonso Cano. La escuela andaluza hace también estas imágenes muy realistas, pero con cierta dulzura y menos sangre y más suaves, ¿vale? No son tan realistas y tan tétricas como pueden ser las de la escuela castellana. Entonces, digamos que va a haber como dos vertientes. Pero ¿cómo eran esas procesiones en este momento? Estamos hablando del siglo XVI, XVII, incluso parte del siglo XVIII. Bueno, pues había dos tipos de procesiones. Estaban las procesiones de luz, que son procesiones como las que podemos ver hoy en día, bueno, este año no, pero con las que hemos podido ver estos años atrás, procesiones en las que iban los cofrades vestidos con su uniforme, con su túnica, y procesionaban a la imagen que fuera. Cada cofradía tiene su imagen. Sin embargo, había otro tipo de procesiones y eran las llamadas de sangre. Sí, de sangre, porque la gente sangraba literalmente. Eran personas penitentes que durante la Semana Santa salían procesionando, tenían un hábito, pero en la parte de la espalda tenía un hueco para que pudieran flagelarse, es decir, darse con cuerdas o con látigos en la espalda. ¿Por qué? Pues porque lo que querían era vivir la Semana Santa prácticamente igual a cómo la vivió Jesús. Sabemos que una de las escenas de la Semana Santa es cuando a Cristo le atan en la columna y le latigan con un látigo, le flagelan. Entonces estas personas, por un lado, lo que quieren es sentir la Semana Santa como Jesús, lo más parecido posible, sufrir igual que Él, y por otro lado también, de esta manera, pensaban que expiaban sus pecados, es decir, que los pecados que hubieran cometido durante ese año pues estarían perdonados. ¿Qué ocurre? Que los tiempos cambian. En el siglo XVIII aparece la Ilustración
¿Y eso qué significa? Algunos seguro que os suena porque lo habéis dado en el cole. La ilustración significa que hay que pasarlo todo por la razón, por la mente, hay que razonarlo todo, nos basamos en la ciencia. Y entonces, estas muestras de flagelaciones y de sangre quedan un poquito excesivas para las personas de la Ilustración y, en concreto, Carlos III, el rey de España, decide prohibirlas. Sí que se puede procesionar, siguen las procesiones de luz, pero las procesiones de sangre no. Es decir, ya no se pueden flagelar las personas por la calle. Y así han llegado las procesiones hasta nuestros días. Y estamos hablando ya, hemos pasado en la Ilustración siglo XVIII hasta el siglo XXI, que todavía sigue la tradición de la Semana Santa. Exceptuando este año, creo que no ha habido ningún año en el que no se celebre la Semana Santa y las procesiones. Y bueno, como habéis visto desde el principio, he tenido compañía. Como veis aquí, he hecho unos capuchones con las diferentes cofradías que tenemos en Aranda. Y os voy a explicar un poquitito de cada una de ellas, porque no me quiero explayar demasiado. Vamos a empezar con las más antiguas. Esta la reconocéis muchísimo, ¿verdad? ¿Esta suena? Aquí lo veis, tengo la capucha un poquito ahí. Bueno, esta es la Cofradía del Santo Entierro y es una de las más antiguas de Aranda. De hecho, se sabe que desde el siglo XVII se lleva procesionando esta imagen de Cristo, que tenemos que tener en cuenta que es un Cristo articulado. Es un Cristo que normalmente le tenemos en una urna, pero que para la Semana Santa se le abren los brazos y se le pone, se le cuelga, se le crucifica. Entonces, teniendo a este Cristo crucificado, lo que se hace es la función del descendimiento, de cuando ya Cristo ha muerto, se le baja de la cruz. Y es lo que se hace, es lo que hace esta cofradía. Digamos que lo representa a veces dentro de la iglesia y otras veces lo ha hecho fuera, y la verdad es que si el tiempo lo permite, queda súper bonito con la fachada de Santa María al fondo, ver cómo bajan a Cristo de la cruz y lo colocan en su urna de cristal. El hábito de esta cofradía, como podéis ver, es completamente negro, túnica negra, capa negra y capuchón negro. Entonces, bueno, aquí le tenemos. ¿Hay alguno que pertenezca a esta cofradía? Vamos con la siguiente cofradía, que es la del Santo Cristo de la Salud y Nuestra Señora Virgen de la Soledad. Algunas cofradías tienen nombres muy largos. Bueno, es una cofradía también muy antigua que procesiona desde el siglo XVII. Al principio solo procesionaba el Cristo de la Salud, pero después en el siglo XVIII también procesiona una pequeña imagen de una virgen. La cuestión es que al final esta imagen desaparece, no se sabe qué pasa con ella, y a partir del año 1950 encargan una virgen, que es la Virgen de la Soledad, para poder procesionarla. Entonces procesionan a la Virgen. Pero desde el año 2000 procesionan los dos, el Cristo de la Salud y la Virgen de la Soledad. Y el hábito, como podemos ver, pues es una túnica blanca, el cinturón negro, la capa negra y el capuchón, esta parte que tienen en la cabeza, también negra. ¿Conocéis a alguien? ¿Vosotros sois de esta cofradía? ¿Sí? Vamos a por la siguiente. Otra de las cofradías más antiguas de Aranda es la de la Virgen de la Misericordia. Esta no tiene un hábito en concreto, ya que la gente no se viste de ninguna manera en concreto, se visten de una manera normal. Y es la cofradía encargada de hacer la bajada del ángel todos los años. Que los arandinos sabréis de lo que estoy hablando, pero a lo mejor los que no sois de Aranda no. La bajada del ángel es una función que se hace el domingo de resurrección por la mañana, en la que por un lado se procesiona al Cristo resucitado, que por cierto es una imagen que tenemos en San Juan, en el Museo Sacro de San Juan, aunque actualmente está en restauración, y por el otro lado se procesiona a la Virgen de la Misericordia tapada con un paño negro. Vale, pues cuando se encuentran, que casi siempre se hace en la portada de Santa María, de un cubo enorme que se encuentra en Santa María sale un huevo azul y blanco enorme, y ese huevo se abre por la mitad y sale de ahí
un niño o una niña de verdad con 2 palomas que suelta en ese momento un montón de confeti de colorines y lo que hace es que ese niño o niña baja a través de una polea y le quita el manto a la Virgen para que la Virgen pueda ver a su hijo resucitar. Este año la niña que lo iba a hacer se llama Noa, a la que conozco y también a sus padres, os mando un saludito desde aquí. La que pasa es que, ya lo siento Noa, pero este año no lo vas a poder hacer, al menos en la calle, porque no se va a poder hacer la procesión. Pero bueno, seguro que lo hubieses hecho estupendamente. Y bueno, pues este año, pues como digo, no se va a poder hacer. También os digo que esta Virgen se la suele llamar también la Virgen de las Candelas. Y ahora vamos a por otra cofradía, que es esta que tenemos aquí, la Cofradía del Cristo de los Milagros. Se hace en 1952 y la crea un grupo de amigos. Casi todas las cofradías que os voy a decir a partir de ahora se crea en los años 50. Este grupo de amigos se da cuenta, quieren crear una cofradía y se dan cuenta que hay un Cristo en el antiguo asilo de ancianos desamparados que pueden procesionar y así deciden hacerlo. Y es el Cristo de los Milagros. ¿Pero por qué se llama así? Bueno, todos recordamos que en 1808 viene el señor Napoleón a invadir España y entre ellos también invade Aranda. De hecho, sabemos que Napoleón estuvo unos días durmiendo en la casa de los Verdugos. Bueno, pues también sabemos que los franceses lo que solían hacer era destrozar o llevarse directamente un montón de arte y de cuestiones religiosas que había por las iglesias de Aranda y de toda España. Bueno, pues cuenta la leyenda de que uno de esos días un soldado francés que estaba un poquito contentillo por el vino de la Ribera, decidió a este Cristo crucificado darle una bofetada. Bueno, pues en el momento en el que la mano chocaba con la cara del Cristo, ésta se le paralizó, digamos como que se le quedó como de piedra y el resto de su vida nunca jamás pudo mover la mano. Por eso se dice que es el Cristo de los Milagros. Es una leyenda que se cuenta sobre este Cristo. Vamos a seguir a otra cofradía. Y aquí tenemos la cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y el Santísimo Cristo de la Agonía. Es una cofradía que en sus inicios formaba parte solo gente que pertenecía a la Cruz Roja y, como digo, también se creó en el año 52. Sin embargo, según va pasando los años, a finales de los 70 casi desaparece la cofradía, con lo cual se decidió que pudiera apuntarse gente que no perteneciera a la Cruz Roja. Lo que procesionaban era un Cristo, el de la Agonía, un Cristo crucificado con la Virgen María y San Juan. Pero a partir del año 2014, como formó parte del retablo que habían restaurado con motivo de las Edades del Hombre, tuvieron que buscar otro Cristo para poder procesionar. Y el que buscaron era el antiguo Cristo del Cementerio Viejo. Y decidieron comprar una imagen de la Virgen y de San Juan que fue hecha a imagen y semejanza de las que habían estado procesionando durante todo este tiempo. Y claro, si estamos hablando de la Cruz Roja, ¿de qué color va a ser su hábito? Pues es una túnica blanca, una capa roja y el capuchón blanco. Y el resto de detalles también en rojo. Vamos a pasar a la cofradía de Jesús Camino del Calvario. Esta cofradía se forma también en los años 50. ¿Por qué todas estas cofradías se forman en esta época? Pues porque se quiere dar más importancia a la Semana Santa en Aranda y para ello deciden comprar más imágenes, se van a Madrid a comprar estas imágenes, aunque en realidad vienen todas de los talleres de arte cristiano de Olot en Girona, aunque lo compran en Madrid. Y traen una serie de imágenes, como son la entrada de Jesús en Jerusalén, es decir, la horquilla, la oración de Jesús en el huerto, que es, la vamos a ver después, Jesús Camino del Calvario, que es la de esta cofradía, y también una flagelación. Pues estas imágenes de la flagelación y de Cristo, Camino del Calvario, no tenían una cofradía en concreto ni una parroquia, y entonces iban pasando de parroquia en parroquia, y al final, con el paso de los años, desaparecen. Por eso, a partir del 94 se crea una nueva hermandad con sede en Santa Catarina, en mi barrio, y deciden encargar estas obras
que se compra también otra vez en Olot. Y además en el año 2013 encargan otra obra que además es enorme porque es una última cena. Seguro que la habéis visto, tiene muy poquitos años, pero la han sacado ya varias veces. ¿Y cuál es hábito, el uniforme que llevan? Bueno, pues como podéis ver es bastante llamativo, es la túnica amarilla, la capa de color morado, igual que los detalles, y el capuchón de color amarillo. La siguiente cofradía, que es la de Jesús, la oración de Jesús en el huerto, tiene también un origen gremial, porque su origen está en el barrio de la estación, la antigua estación que había, que ahora es el Museo del Tren, y que hacía la línea de Valladolid a Ariza, porque aunque nos cueste creer, en los años 50 y posteriores había muchísimos ferroviarios en Aranda, porque además teníamos 2 líneas de tren, 2 estaciones también, la de Valladolid a Ariza, que es la del Museo del Tren, y la del Montecillo, que esa línea era la de Madrid-Burgos. Parezca mentira que ahora mismo no tengamos tren y no haya manera de venir a Aranda en tren. Pero ese es otro tema que mejor no tocar, porque si no nos enfadamos, ¿verdad? Bueno, pues entonces son los ferroviarios los que deciden crear esta cofradía también en torno a los años 50 y la imagen, como he dicho, se encarga en Madrid al taller de arte cristiano de Olot. Después de bastantes años se decide que la imagen se quede en la parroquia de la Veracruz y es desde allí desde donde sale desde hace ya muchos años, ya no está en el barrio de la estación. ¿Y cuál es el hábito que llevan? Pues tenemos una túnica de color blanca, la capa y el capuchón de color verde, al igual que el resto de detalles del traje. Y ahora vamos a pasar a la siguiente. Y la siguiente cofradía, bueno, pues es la de Nuestra Señora de los Dolores. Espero que me perdonéis por el aspecto que tiene, pero es que os puedo asegurar que es muy difícil. No he sabido hacerlo de otra manera. Esta es una cofradía que se crea en los años 50 también y gracias a la familia Seijas Verdugo para que las mujeres pudieran procesionar. Porque antes las mujeres no podían formar parte dentro de las procesiones, no se las permitía y entonces crearon esta procesión y ¿cuál es su uniforme, su hábito? Bueno, pues como podéis ver de aquella manera, van con falda negra, con blusa, chaqueta y abrigo negro, medias negras, zapatos negros, peineta negra, que yo también he hecho mi peineta, ahí la veis, y mantilla. Mantilla es una tela normalmente de encaje que se pone encima de la mantilla. Como veis, pues me cuesta que se quede quieta un montón. Al principio no era una hermandad propia, pero a partir de los años 90 crean su propia hermandad y solo admite mujeres. Y antes de pasar a la última cofradía, quería hablaros de la imagen de la borriquilla. Esa imagen de Cristo subido encima de una borriquilla, de un burrillo, y que va a hacer su entrada triunfal en Jerusalén. Ya sabéis que esa procesión se hace todos los domingos de Ramos, que es justo el domingo anterior a la resurrección. Es la imagen de la borriquilla. Se sabe que también se compró en los años 50 y se sufragó con dinero de los niños de las escuelas de Aranda, que poco a poco iban dando dinerito para que se pudiera comprar una borriquilla. Ya os digo que para fomentar esa Semana Santa en Aranda. Ya sabéis que el domingo de Ramos lo que hacemos todos es vamos con nuestros ramos, con nuestras palmas llenas de caramelos y vamos acompañando a Jesús con esa entrada triunfal a Jerusalén. Y eso es lo que se hace. La borriquilla, la imagen de la borriquilla no tiene una cofradía en concreto o no la tenía, aunque últimamente en los últimos años sí que ahora pertenece a la cofradía de la oración en el huerto. Y es ahí también en la Veracruz donde se guarda. Y bueno, ya vamos a por la última cofradía de todas que se creó hace muy poquito, de hecho hace 2 añitos. Se creó en el año 2018 y es la cofradía de la Resurrección de Cristo. ¿Os acordáis que en la bajada del ángel os he dicho
que por un lado iba la Virgen y por el otro lado iba el Cristo resucitado. Bueno, pues esta cofradía se hizo para poder llevar al Cristo resucitado y se creó de nueva, sobre todo con gente muy joven y con niños, sobre todo. La imagen, como os he dicho, está en San Juan, aunque bueno, ahora mismo no, porque está en restauración. Y vamos a ver cómo es el hábito, es un poco diferente al resto. Sí que llevan una túnica de color blanca, llevan una capa también de color blanca, aunque con algún detalle en dorado, ¿vale? Como podéis ver. Y en vez de llevar capuchón, lo que llevan es una especie como de capucha, como la de las sudaderas, en dorado, ¿vale? Todos los detalles de este hábito es en dorado. Bueno, y antes de irme, quería comentaros por si queréis hacer vuestros propios capuchones. He deshecho uno, ¿vale? Y es muy fácil de hacer. Por ejemplo, en la parte de arriba el capuchón es simplemente un triángulo que termina en semicírculo. Un triángulo con esto recto, ¿vale? Es la esquina de un folio y luego lo dobláis y lo pegáis con celo, ¿vale? Después, lo que es la túnica es muy fácil. Es un rectángulo que solo hay que doblar y lo pegamos con celo. Y después la capa. La capa es un poquito de curvatura aquí, otro poquito de curvatura aquí, recto aquí, y lo que hacemos es que cuando ya tengamos el cilindro hecho, pues lo juntamos y lo pegamos con celo, ¿vale? Es muy sencillo. La manola es otro cantar, me ha costado mucho hacerla, he ido improvisando según la iba haciendo la pobre. La cara es un cubo, estos son cilindros que he ido superponiendo para hacer como un abriguito y con unos bracicos que le he puesto aquí, uno estirado y el otro así, encogidito. Dos cilindritos pequeñitos de piernas y sí que es verdad que aquí en la peineta le he puesto un trocito de tela para que se pareciera más a una mantilla, ¿vale? Así que nada, el celo, sobre todo el celo de doble cara, es mi amigo. Bueno chicos, por último deciros la pregunta, ¿de qué color es el manto que le quita el ángel cuando baja, en la bajada del ángel, cuando va a encontrarse con su hijo, el Cristo resucitado? ¿De qué color será? Os lo he dicho, es fácil de saber. Adiós.